Terrifier 3, los secretos de su éxito. Terrifier 3 es todo un suceso. En muy pocos días conquistó la taquilla del mundo a pesar de carecer de una clasificación tradicional. En prácticamente todos los países en que se exhibe, los menores de 18 años tienen prohibido verla sin estar acompañados por un adulto, algo que limita la experiencia para audiencias que disfrutan de ese cine, el de horror, el terror y el gore, precisamente por no estar acompañados de ningún adulto. Sin embargo, la película ha hecho y hará mucho más dinero del esperado. ¿A qué se debe? ¿Es el morbo lo que lleva a la gente a ver una de las películas más gore y explícitas de la historia, que es como se promociona actualmente? ¿Es la violencia explícita algo tan redituable en la actualidad? ¿O hay algo detrás del enorme éxito de una película pequeña e independiente? ¿Cuáles son los secretos detrás del fenómeno y el éxito de Terrifier 3? Para esto es que hicimos este podcast sobre la película, para tratar de entender las lecciones que con ella nos da el director y guionista Damien Leone. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Hola, ¿qué tal? Pues así como lo dijimos en la introducción de este episodio, vamos a entrar al fenómeno Terrifier 3. Creo que la mejor manera de platicar no solo de esta película, así de manera muy puntual, muy particular, sino de este tipo de fenómenos. No se trata, para comenzar, de la primera vez que una película de muy bajo presupuesto, que además trata de horror o está metida en el género del horror, del terror, del gore, incluso del body horror, ¿no? Entrando estos subgéneros que mucha gente considera bajos, que mucha gente considera oscuros, que mucha gente cree que no son dignos de ser llamados cine. Ocurre. Muchas veces antes ha habido películas que se han financiado con muy poco dinero o que han levantado sus producciones con la donación de fans, de amigos, de inversionistas atrevidos que no saben qué hacer. Podemos irnos incluso hasta los años de Ed Wood, que hacía malabares para levantar sus producciones con muy poquito dinero, entrando a temas no muy diferentes a los que tenemos en Terrifier 3 y en toda esta serie de películas de mutilaciones, torturas. Solamente pónganse a pensar qué habría hecho Ed Wood con unas decenas más de miles de dólares en sus manos para llevar a cabo y contar historias que nos llevaban justo a los terrenos en donde Terrifier se siente muy cómodo. Lo sobrenatural, lo oscuro, lo friki, películas alrededor de teorías de la conspiración. Yo creo que el propio Ed Wood, con un poco más de dinero, tranquilamente le había entrado al gore y al slasher, sabiendo además la educación cinematográfica y literaria que él tenía. Y de ahí nos podemos ir hasta La Masacre de Texas, podemos pasar por todo tipo de películas que han juntado dinero entre amigos, repito, entre inversionistas, de manera muy trabajosa, para contar una historia tan elemental como la que en este caso nos cuenta Terrifier 3. Y es por eso que me voy a centrar más bien en el fenómeno, antes que en un análisis sesudo de la película, porque la película, nada más para quitárnosla de lado, no tiene mayor aportación que la diversión en sí. Diversión, entendiéndola, por supuesto, dentro del género en el que nos estamos moviendo, que es el slasher, el gore, el splatter, si lo quieren poner de manera un poco más crudas. Es una película que pretende entretener, es una película que está muy enraizada en el cine de evasión, en este caso violenta, muy metida en temáticas estéticas y espíritus del Halloween, y que no está tratando de encontrar algo más allá. Desde ese punto de vista, su anécdota pues es plenamente elemental, completamente superficial, pero todo lo que rodea a esta anécdota, que viene además heredando muchos de los defectos de las dos películas anteriores en las que Art the Clown aparece, se desenvuelve, ¿no? Es una película muy... no estoy queriendo decir que la película sea mala,
Tampoco es este tipo de películas en las que de tan malas terminan siendo buenas. Es una película en realidad con buena manufactura a nivel de producción. La fotografía emula este grano de las películas de los 80, 90, de este género. Incluso se puede ir un poquito más para atrás en cuestión de texturas visuales. La edición está muy bien manejada. Creo que hay unos cortes ahí que nos ayudan a no caer demasiado bajo en la muestra y en la exposición, en lo gore precisamente. Creo que el mayor riesgo de películas como estas es salir del gore y entrar ya ahora sí en el disfrute hasta cierto punto más mórbido de la exposición de cuerpos humanos mutilados. El horror a veces lo necesita. Creo que este es el caso, y justo la edición, sabiendo además que hubo un poco de problemas al final con la cantidad de sangre que habían utilizado, la edición salva a la película para que no llevemos todo esto a un nivel en donde, si bien ya estamos dentro del absurdo, dentro del lenguaje de los sueños, dentro de las mecánicas de las pesadillas, llegara todavía a un escalón más que ahora sí nos habría hecho enloquecer de aburrimiento ante una mutilación simplemente por el placer de la mutilación. Entiéndase, no estoy diciendo que sea placentero ver cómo mutilan gente, y supongo, no, a nadie le gustaría que mutilaran gente enfrente de uno mismo. Lo estoy diciendo porque se trata de cine de evasión. Es un cine que en sus mecánicas, en sus exposiciones, hereda bastante del Gran Guiñol, esta serie de espectáculos del siglo pasado, en donde la exposición de órganos, el splatter, en el mejor sentido de la palabra, salpicar al público con sangres y con fluidos, era parte del mismo show, un show de lo macabro, un show de lo oculto, un show que en cierta medida nos une también con las oscuridades exploradas por el expresionismo alemán. Entonces la película se mueve ahí, es una anécdota muy, muy elemental. Este payaso que es al mismo tiempo una especie de mensajero del mal, no voy a llamarlo realmente del infierno, porque aunque la película de repente por ahí tiene algo de iconografía cristiana, no está jugando con eso, no quiere llegar a esos terrenos que además son muy complicados, porque mucha gente luego se siente aludida a la mala. Es más bien un mensajero del mal, una especie de demonio suelto que, repito, se mueve enfrente de nosotros y ante los demás personajes, tanto en el terreno de lo onírico como en el terreno de lo sobrenatural, especialmente en la última parte de la película, cuando ya todo se desboca y explota, preparando, eso sí, que es uno de los pecados de la película, preparando una secuela a esta que ya es una secuela. Creo que ese es el mayor pecado que tiene Terrifier 3, buscar el puente con un final, repito, muy onírico, muy a la Twilight Zone. La televisión está también macabra de Halloween, en donde el sueño, el tiempo, los espacios se entrelazan para dejar un final abierto, muy abierto, que nos evidentemente permite pensar en una secuela. Tales from the Crypt, por ejemplo, también tenía eso, que es una de las grandes inspiraciones que tiene el creador de Terrifier 3, Damien Leone, el director, el escritor, el cerebro detrás de esta película. Es una lluvia de órganos, es una lluvia de mutilaciones, es un cine que se mueve en esta rara mezcla de géneros y de subgéneros, pero, y aquí es donde empezamos a analizar el fenómeno real, no está para nada y no quiere, porque se nota que al señor Leone lo que le interesa es divertirse haciendo las películas y, por supuesto, entretener al público que gusta de estas estéticas, de estas mecánicas, de estas temáticas. No quiere llegar más hacia allá, no lo está buscando, no le interesa. Él está empeñado en referenciar las películas que le gustan, él está empeñado en hacerlo de la manera más escandalosa posible, él está empeñado en hacerlo de la manera más evidente posible. No va a disfrazar sus referencias, no va a esconder ningún tipo
de liga con las películas que a él le gustan y sobre todo no va a negar que le gustan, que es de repente el pecadillo que comete el llamado horror elevado, en donde, y ahí viene Nosferatu, por ejemplo, para ir calentando la pista, no está buscando generar reflexiones bastante más profundas ni sobre la familia, ni sobre la bondad, ni sobre la maldad, ni sobre la religión o la propia Navidad o el consumismo, como muchas películas de ese llamado horror elevado, si buscan masticar en esos temas, llevarnos a temas y a ideas bastante más elaboradas a través del horror. A Midsommar no le sale, por ejemplo, pero a La Bruja de Robert Eggers, para seguir hablando de lo que viene de Nosferatu, le sale al 100%. Terrifier 3 dice no, y de hecho todo el cine del señor Leone está ahí. Tiene una filmografía muy grande, pero está ahí. Está simplemente en el show, en el platillazo, en el redoble, en el solo de batería que va a acabar conquistando a toda la gente que va al concierto. Ahí está y no le avergüenza estar ahí, se divierte mucho estando ahí y esa yo creo que es una de las principales características que han atraído a la gente y que levantaron sobre todo muchísima expectativa alrededor de esta tercera parte, conociendo lo que ya veníamos y ya habíamos visto también en la segunda parte. La primera aparición de Art the Clown es en un cortometraje que se llama The Ninth Circle, el noveno círculo, que está referenciado en esta película. El segundo es justo el corto Terrifier, en la segunda aparición de Art the Clown, y luego, cuando Leone se lanza a hacer películas, se da cuenta que tiene que estudiar, que tiene que aprender a escribir, especialmente cuando su primer intento de largometraje nos metía, ese sí, en un océano completamente inconexo. Si esta película es inconexa en su anécdota, la anterior era realmente una cosa demasiado suelta, demasiado liviana en cuestión anecdótica. Era casi una sucesión de sketches en donde lo que pasaba no importaba en absoluto. Entonces, Leone, después de esa experiencia y de que mucha gente le dijera, oye, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender a contar una historia en cine, se pone a estudiar, va a conferencias, toma cursos, se prepara y lanza esta película con un poquito más de dominio en el manejo y en el desarrollo de su guión, que lo vemos ahora, le sigue faltando. ¿Por qué le sigue faltando? Hay que pensar que esta película en particular, dura 2 horas y 5 minutos. Y una de las condiciones que la distribuidora le puso al señor Leone para distribuir la película es: sí, te la llevamos a la distribución, pero no queremos que dure más de 2 horas. Es difícil programar y acomodar en cines películas de más de 2 horas. Leone recortó, Leone quitó hojas y no se nota del guión, Leone quitó secuencias y no se nota de la película, y aún así no pudo recortarla más abajo de las 2 horas 5 minutos. Estamos hablando de un autor, como podríamos decir, por ejemplo, Scorsese dice que su película dura 2 horas y media, y en esas 2 horas y media tenemos una historia redonda, concreta, cerrada y sin ningún tipo de problemas. No, estamos ante alguien que está aprendiendo a hacer cine. Y esa ingenuidad también le da a la película un toque bien particular, heredado también de lo que hemos visto de él en cintas anteriores, y por supuesto del personaje central de esta historia, que es Art the Clown. ¿Por qué ha funcionado Art the Clown? ¿Por qué la gente está yendo a ver Terrifier 3 en oleadas? Es una película que, por ejemplo, se financió con $2 millones. $2 millones que, si uno ve los créditos de entrada, tampoco fue fácil conseguir. Hay 2 o 3 casas productoras, además de Bloody Disgusting, que metieron su sello ahí, seguramente dando una cantidad muy pequeña de dinero. Tampoco es fácil levantar dinero incluso para estos, o especialmente para estos proyectos. Depende cómo lo veamos. Ahora, a la fecha en que estoy grabando este podcast, la película ya recaudó $55 millones. Es decir, lo recaudado, lo invertido y lo esperado va a rebasar por mucho las expectativas que se tenían a la hora de lanzar esta película, una película que el propio Leone dijo alejó lo más posible de los estudios cinematográficos. Y creo que eso es un dato que no deberíamos dejar pasar.
los grandes estudios cinematográficos, la gente que está produciendo horror en esos estudios o que se está aliando con ellos para producir y generar horror, dejaron de convocar a la gente hace muchísimo tiempo. Hay muchas reglas muy estrictas, hay muchas fórmulas que se imponen a los productores, a los directores, a los guionistas, que acabaron por emparejar toda la propuesta de horror que se hace desde ese lado de la industria en Hollywood. Creo que la decisión de Leone de decir, no quiero el dinero de los grandes estudios, no me van a dejar filmar lo que yo quiera, ha sido algo que está refrescando, no a la película, no quiero decir que una película sea fresca o no, una historia sea fresca o no, está refrescando la experiencia del público, que creo que es algo que se nos había olvidado que el horror, en particular el gore, debe generar. El hecho de que tengamos aquí una película que no está obedeciendo la regla de deja tranquilo al público al final de tu historia, del bien debe triunfar sobre el mal, no debes ejercer violencia sobre tal o sobre cual, no debes ser tan gráfico y sobre todo tienes que gustarle a todo el mundo. El hecho de que esta película de entrada, antes de ser producida, se haya salido de esos terrenos, es lo que llamó primero la atención del público, y ahora que la gente la está viendo, ese boca a boca de no es nada como lo que habías visto, que es una frase muy repetida en las reseñas de la gente que ya la vio. Esa frase de no es nada parecido a lo que hayas visto no habla de una película enteramente original, porque repito, hay muchas referencias anteriores, hay mucho cine gore, slasher, ultra violento de los 80 y de los 90, que incluso es visualmente más agresivo que esta película, pero que ahora no cabe en los niveles o en las ideas ni de producción ni de exhibición que tienen los estudios. Entonces, ese cine no se ha visto porque se dejó de hacer. Todo se metió en una fórmula y esas fórmulas nos entregaron películas muy parecidas unas a las otras, que esta película de entrada dijo, yo no quiero entrar ahí. Yo creo que ese es como el gran, gigantesco atractivo que está encontrando la gente, ir y ver a nivel comunal, entre mucha gente, como se tiene que ver el cine, una película directamente enfocada al estómago, a los sentimientos, a las emociones, a lo que se ve, a lo que tenemos que aceptar primero a través del cuerpo, de la piel, de lo que oímos, que la música de la película me gustó mucho, una música muy conectada con el horror de los 80. Primero tenemos que conectar a nivel visceral, fíjense lo que son las cosas, de gore a gore, para luego ver qué fue lo que nos contaron, si es que nos contaron algo. Terrifier 3, por el diseño de su personaje y por la manera en que decidió contar su muy, muy pequeña y superficial historia, está conectando con la gente como el cine tiene que hacerlo, a través de las emociones, a través de las sensaciones, a través de los sentidos, de lo irracional. ¿Qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage y anfitrión del podcast Cine Garage que ustedes están escuchando. Interrumpo brevemente el podcast para invitarles a suscribirse a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/cinegarage. Cuando ustedes van a esa dirección, eligen un nivel de suscripción y eso les da acceso a una ya muy grande cantidad de críticas, entrevistas, reseñas que tenemos ahí publicadas y que ustedes pueden disfrutar a lo largo de todo el tiempo que ustedes elijan para la suscripción, ya sea un mes, 2 meses, un año o como queremos que lo hagan toda la vida. ¿Por qué? Porque aquí hacemos comunidad, aquí hablamos de cine, aquí nos reunimos para hablar de las películas que nos emocionan y a veces hasta de las que no nos emocionan tanto. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage, como ya lo hicieron, y mil gracias en esta ocasión a Héctor Hernández, Ivonne Díaz, Carlos Arza, David Monarte, Shark Michael, Karina Laces, Adrián Guzmán Gaitán, Javier Silva, Mario Muñoz, Juan Jauregui y muchas, muchas personas más que ya están suscritas en www.patreon.com/cinegarage. Con la aportación que ustedes hacen mes con mes, a cambio de todo el contenido exclusivo que nosotros generamos solamente para ustedes,
nosotros podemos seguir produciendo este exitoso podcast Cine Garage. www.patreon.com/Cine Garage. Una vez que una película conecta con su público a través de lo irracional y que decide moverse dentro de ese mundo irracional, tenemos, yo creo, la tormenta perfecta para que la gente vaya al cine y quiera regresar a ver una película que no importa que ya sepas cómo comenzó. Creo que justo la superficialidad de su anécdota hace que entre el morbo, gore, visual, cinematográfico y el disfrute del show de colores, de luces, de sensaciones que vienen desde la pantalla, la gente está encontrando ahí un nivel de entretenimiento que muy pocas veces las películas que vienen de las grandes firmas nos están entregando. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Uno, cuando empieza a ver Terrifier 3 y nos centramos, por ejemplo, en el prólogo de la película, esta escena con la familia a la que Art de repente se les va encima, uno sabe, conociendo al personaje, uno sabe, sabiendo el tipo de película a la que nos vamos a enfrentar, que eso va a acabar mal, que todos, absolutamente todos, van a pasar por el hacha de Art una vez que él la saca de su bolsa vestido de Santa Claus. Sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos prácticamente que todos los personajes que nos presenten en esta película van a acabar muertos de una manera ultraviolenta. La pregunta es, ¿cómo? Y una vez más, ese cómo viene a través de los ojos, una vez más, ese cómo viene a través de los oídos, ese cómo viene en medio de una multitud que quiere descifrar esa pequeña duda por la emoción de descifrar la duda, no tanto por la exposición de la violencia. Terrifier 2 por ahí de repente cuestiona, ¿no?, qué tipo de violencias vemos y consumimos con el capítulo de la podcaster que quiere entrevistar a Jonathan para que le cuente lo que vivió, lo que sintió al enfrentarse a Art the Clown. Por ahí pudimos haber entrado una vez más al horror elevado y empezar a cuestionarnos las violencias que consumimos. Pero la película, de nuevo, no lo quiere hacer, no le interesa. No porque eso la haga mala, sino porque simplemente lo que le interesa es otra vez ese solo de batería que yo les decía hace rato, ese gran número en medio que escandaliza a los demás. Es como si le dijéramos a Baz Luhrmann, tú lo que vas a hacer es una película gore y tu historia tiene 3 páginas. Yo creo, la verdad, que marcando las diferencias, por supuesto, Baz Luhrmann, de alguna forma, si es un autor, marcando las diferencias, si Baz Luhrmann hiciera gore, tendríamos algo muy parecido a esto, aceptando nuevamente, y lo remarco, que la película tampoco es tan explícita como se está vendiendo en la promoción. Hay películas bastante más brutales, pero son películas que no cuentan con el nivel de humor que sí tiene esta, que es otra cosa que creo que está nutriendo el fenómeno de Terrifier 3, el desparpajo con el que se desenvuelve. Y eso, por supuesto, se lo debemos al personaje Art the Clown, interpretado por David Howard Thornton. Es un payaso, sí, pero es un payaso en el mejor sentido de la palabra. Está metido por completo en las formas y en las ideas del clown clásico. Y el señor Thornton lo entendió perfectamente y se mueve y se ejercita y se comunica burlándose o subrayando situaciones a través de su mímica, como lo haría un clown tradicional en un circo tradicional, con bromas de muy, digamos, de un calado bastante más sano. Aquí, como estamos en el gore, cuando esas mismas bromas, él no me quiere hacer caso, o la chica ya no quiere conmigo, o están hablando de mí pero no me doy cuenta, todo lo que haría un clown normal, aquí está metido en el gore, y ese choque de comedia tradicional con una película tan explícita como esta, también permite que el público refresque su visión y su experiencia, tomando en cuenta que no podemos alejarnos de la comedia tanto slapstick como del cine silente que tiene Terrifier 3 a partir del trabajo que hace el señor David Howard Thornton interpretando a Art the Clown. Es una actuación y es una manera de comunicación con el público que nos remite de manera directa al cine silente hollywoodense. De ahí que mucha gente ya se haya quejado, y yo concuerdo con ellos, con alrededor del personaje que acompaña a Art the Clown, este personaje que sí se comunica, que de hecho grita, que de hecho es muy escandaloso y que de nuevo, si quitamos
no pasa absolutamente nada con la película porque todo el peso está cayendo antes que en la protagonista, que creo que hace un muy buen trabajo, Lauren Lavera, interpretando a Sienna, que es esta chica sobre la cual la maldición cae y recae una vez detrás de la otra, sin posibilidad de salir de ella. El peso real de la película está en Art the Clown. Es él el que va a descifrar las dudas de cómo va a morir la gente, es él quien ejecuta esa solución y es él quien nos lleva a lo más tradicional de la comedia hollywoodense, a través de la mímica, a través de la interpretación silente, a través incluso del maquillaje, un maquillaje ya muy, muy chocante, que provoca incluso otro fenómeno que está haciendo que la gente se sienta muy cómoda en el cine viendo esta película. Genera repulsión, no por ser un payaso maldito. Yo creo que la figura del payaso acaba por salir sin que nos importe, sino simplemente porque se está comunicando con nosotros, casi rompiendo el cuarto plano de una manera muy natural, otra vez solamente a través del lenguaje cinematográfico. Ese es trabajo de Thornton. No sé qué tan claro lo tuvo Leone, no sé qué tanto trabajo hubo del personaje con Leone, pero yo me atrevería a decir que debemos de darle todo el mérito al señor David Howard Thornton. Por otro lado, y creo que también hay que dejar muy, muy claro, tomando en cuenta que estamos hablando de una película que se está saliendo de todos los estándares del Hollywood y eso está llevando a la gente al cine, es la cuestión de los efectos especiales. Los efectos especiales aquí fueron obra de Christian Tinsley, que pues son prácticos, son efectos prácticos. Ahora, en este mundo raro, globalizado, bastante metido en cuestiones de dinero y de otras perfecciones, resulta paradójico que realizar efectos prácticos, como los tiene esta película, resulte más barato que realizar efectos digitales. Y Terrifier 3, para refresco de nuevo de la gente que lo está viendo, de nuestros ojos, está utilizando en gran medida a lo largo de la película efectos prácticos. Lo digital se queda muy de lado, está solamente para retocar, si es que existe, y eso yo creo que de nuevo nos conecta con un cine bastante más tradicional en la manufactura, que ahora también está olvidado y que al verlo o volverlo a ver, resulta que nos conecta con cosas que nos hablaban más, que nos interpelaban de una manera más emotiva y más emocional. Yo creo que la ejecución de los efectos prácticos en esta película, en una película que además los utiliza prácticamente en cada corte, literal y figuradamente, está haciendo que la gente se entretenga a la hora de verla. No es gratuito, ¿no? El señor Leone es experto en efectos prácticos y es experto en maquillaje, las dos cosas que más lucen en esta película en particular. Y eso creo que le da una gasolina muy distinta a una película que de otra forma, que si nos hubiéramos metido en la lluvia de efectos digitales, no estaríamos tangiblemente tan cerca de ella, y eso también está llevando a la gente primero a ver la película y luego, una vez que lo experimentan, a revisar la película una vez más. Sobre el fenómeno, pues yo creo que podemos resumir ahí los resortes de Terrifier 3. Es una película que está saliéndose de todos los márgenes y que, y esta es mi recomendación, deberíamos tomar muy en cuenta a la hora de revisar lo que los grandes estudios o lo que el cine ya industrial, incluso el llamado cine independiente, nos están entregando. Qué tan formulaico se ha hecho que una película tan pequeña como esta está metiendo tanto dinero al cine y está metiendo tanta gente a las salas de cine. Qué tan metido en el molde es el cine que tenemos ahora, que llega de Hollywood, de horror y no de horror, que una película tan pequeña, tan superficial, tan aparente, tan intrascendente en sentido de discurso como lo es Terrifier 3, está haciendo que la gente se emocione nuevamente al ver una película. Es, de alguna forma, lo pensaba mientras estaba viendo yo, especialmente la última parte de Terrifier 3, es como un musical de la vieja guardia, estos musicales que se hacían en la época de la Gran Depresión, en donde la gente iba a escuchar música y a ver
bailables y coreografías completamente improbables, con cámaras que volaban por todos lados, que simplemente nos desvanecían el pensamiento y que conectaban con el estómago de la gente para olvidarse del mundo que teníamos allá afuera. Lo que está haciendo Terrifier 3 es, en muy buena medida, está consiguiendo un efecto muy similar, muy parecido. Evasión para los amantes del gore y del slasher, evasión para los amantes de la trivia cinematográfica, evasión para la gente que quiere conectar con el cine como se debe conectar con el cine, que es justo a través de las emociones. Y eso, muy pocas películas llegadas de los grandes estudios e incluso, repito, del llamado mundo de los directores independientes lo han conseguido, porque todas están en busca, además de esta meta última que tienen ahora casi todas las producciones que llegan de allá, de tienes que agradarle a toda la gente posible. Se habla mucho de repente de productos de nicho o de frikis que solo consumen cierto tipo de cine. Creo que tendríamos, especialmente viendo este choque entre Terrifier 3 y el resto de las películas, el fenómeno en el que se ha convertido y la expectativa que levantó antes del estreno, creo que también nos merecemos esa reflexión. De verdad nos tiene que gustar todo a todos al mismo tiempo. De verdad ya no podemos diferenciar entre grupo adulto, grupo adolescente, público adulto, público adolescente y público infantil. De verdad ya el público infantil debe ver películas que también le agraden al público adulto. El horror también debe incluir necesariamente comedia, o el horror debe tener la dosis mínima para que los adolescentes también la puedan ver. No hay que olvidar que esta película en prácticamente todo el mundo obliga a los menores de 18 años a ir con un adulto para poder ver la película. Eso, desde los grandes estudios, en sus Exceles y en sus escritorios, es una señal de alerta. Si tenemos un grupo que no puede ofrecerle algo al que lo va a acompañar, la película no funciona. No podemos tener una película tan focalizada. Habrán dicho y estarán diciendo los ejecutivos ante una enorme lista de guiones que les deben estar llegando. Pues bueno, Terrifier está comprobando justo lo contrario. Entonces, mi llamado a la reflexión va más allá de la calidad de la película. Es una película aceptable, es una película que se puede consumir, es una película que por momentos se disfruta muchísimo, pero es una película que sigue teniendo muchos errores, cosa del señor Leone. Debe estudiar más, debe practicar más, debe saber editar, contar y sobre todo quitar personajes que no vienen al caso. Es una película muy en ese nivel, pero que dado el fenómeno que está levantando, nos debería invitar a este tipo de reflexiones. ¿Cuál es el horror que tenemos? ¿Cuál es el horror que nos están dando? ¿Y cuál es el horror que de veras nos puede hacer pensar en otras cosas? Y ahí está la larga lista de películas que sí nos llevan a discursos bastante más profundos, bastante más conmovedores incluso, pero el entretenimiento en sí, tan mal visto en estos años, tan despreciado por la gente que dice hay que trabajar duro, no podemos distraernos un solo segundo. El cine de entretenimiento, en este caso alimentado a través del gore, de situaciones muy violentas que creo que también deben estar ahí. Por eso hablaba yo del expresionismo. Creo que el expresionismo, la gran lección que nos dejó es estas pulsiones negativas, estas historias oscurísimas de gente muy violenta, también son parte de la historia humana. Bueno, Terrifier está jugando con eso. No hay tanto juego hacia el morbo, que tampoco tiene nada de malo tener cierta dosis de morbo a la hora de ver una película. No hay si lo sacamos de su género, evidentemente alguien dirá, es violencia gratuita, pero de nuevo, estamos conectándonos con otros géneros cinematográficos, el horror tradicional de los años 30 en Estados Unidos, el expresionismo alemán, todo el cine surrealista. Estamos muy metidos en la lógica de las pesadillas. Platicar nuestras pesadillas, ver nuestras pesadillas, sentir nuestras pesadillas en una película como esta, que está tan metida ahí en el nivel de la pesadilla recurrente, que es un poco en donde está ya no sé si es su protagonista o no, Sienna, que es la víctima de este payaso que va persiguiendo. Ella cae tarde o temprano en la misma pesadilla, que es un pesar que mucha gente tiene, que mucha gente tenemos, o que a mucha gente le ha ocurrido explorar esas pulsiones a través de una película tan ingenua, no tan transparente en ese sentido. Creo que no está nada mal, y ese es el fenómeno al cual
me quería yo referir en este podcast. No descuidar esas reflexiones más allá de la taquilla, más allá de la diferencia entre la inversión y lo que está generando a la hora de vender entradas a los cines. Creo que la enorme oportunidad que nos está dando Terrifier 3, con todo lo que he dicho aquí, es pensar qué tipo de horror, qué tipo de películas en general nos están entregando los grandes estudios, qué tan premasticado nos están dando todo, qué tan poco nos dejan ya divertirnos en el cine. Y ahí me voy a referir nada más para ir cerrando a Megalópolis de Francis Ford Coppola. Ya pueden encontrar mi crítica en el Patreon Cine Garage. Francis Ford Coppola dijo, quiero hacer una película entretenida, y la hizo. Quiero hacer una película que no se meta en los esquemas de los grandes estudios, y la hizo. Quiero hacer una película con mi dinero, y aquí es donde la conectamos con Leone, y la hizo. ¿Y saben qué? Le salió al 100%. Terrifier, nada más de ese lado, tomando en cuenta las fallas que ya les conté aquí, también lo logró. Yo les invito a hacer esa reflexión. Estos, yo creo, son los resortes que impulsaron a Terrifier 3 a convertirse en este fenómeno, a prácticamente destinarla a ser un gran clásico de temporada, ya sea Halloween o Navidad, porque la película está ambientada en Navidad, como lo han sido muchas películas de los 80 y de los 90 a las cuales se refiere, como lo son los capítulos de Tales from the Crypt. Repito, gran inspiración para el señor Leone en esta película, como lo fue y lo es Twilight Zone, en donde tenemos muchos nombres importantes trabajando en la versión cinematográfica de los 80, y como mucha gente que a través del horror ha encontrado el camino para hacer un cine diferente dentro o fuera del género después de ella, ¿no? Recordemos todo lo que está ocurriendo con La Sustancia, por ejemplo, y las influencias que La Sustancia está jalando hasta nosotros. Yo les refiero directamente al podcast que hicimos sobre ella, en donde vemos las influencias que hacen de La Sustancia algo tan interesante. Ahí sí, a nivel discursivo, aquí es más a nivel de entretenimiento. ¿Tenemos derecho a entretenernos? Sí. ¿Tenemos derecho a tener entretenimiento de calidad? Sí. Creo que esta película hace las dos cosas. Ahí están mis reflexiones, ahí les dejo las ideas. Espero aquí sus comentarios. No olviden suscribirse al podcast Cine Garage, por favor. Aquí les espero la semana que viene. Saludos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.